En el ocaso de un verano interminable, en un pueblo olvidado por el tiempo, se susurraban secretos en cada esquina y la brisa parecía llevar consigo ecos de un pasado inconfesable. Joe Cladd Daniels, un hombre enigmático y solitario, se convirtió en la figura central de una historia que se prestaría a los anales del misterio. Aquel día, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, Joe salió de su modesta cabaña en los límites del pueblo, dejando tras de sí una estela de interrogantes que pronto se transformarían en leyenda. Joe, con su mirada profunda y su andar pausado, siempre había sido una presencia que desafiaba la lógica. Su vida, marcada por silencios y raras palabras, parecía estar en constante diálogo con lo inexplicable. Los vecinos lo recordaban como un hombre discretamente amable, pero que escondía en su interior un universo de secretos. Ese verano, sin embargo, algo cambió, una extraña sensación se apoderó del ambiente, como si la realidad misma se estuviese deshilachando en un vórtice de sombras. El día de su desaparición fue un capítulo en sí mismo. Joe salió al anochecer, con la determinación de enfrentar algo que solo él parecía comprender. Las últimas horas antes de su ausencia estuvieron marcadas por fenómenos inexplicables, luces titilantes en el cielo, murmullos que emergían de la tierra y un silencio abrumador que contrastaba con el murmullo habitual de la naturaleza. Algunos testigos afirmaron ver, en la penumbra, una figura espectral que parecía guiarlo hacia un destino desconocido. La noticia recorrió el pueblo como un reguero de pólvora. Los habitantes, temerosos y curiosos, se reunieron en la plaza central, donde las viejas leyendas cobraban vida a la luz de las farolas. La desaparición de Joe Cladd Daniels se transformó en un enigma sin respuesta, un misterio que desafiaba la lógica y ponía en jaque la cordura de quienes se atrevieran a especular. Cada rincón parecía esconder pistas, aunque ninguna lograba armar el rompecabezas de su destino. Un anciano, que recordaba tiempos en que los dioses caminaban entre los hombres, relataba historias de apariciones y advertencias. Según sus palabras, Joe había buscado una verdad que otros preferían olvidar, y en su travesía había desafiado fuerzas que trascendían el entendimiento humano. Se decía que, la noche de su desaparición, el velo entre el mundo de los vivos y el de los espíritus se volvió especialmente delgado, permitiendo que lo inexplicable se infiltrara en la rutina diaria. La investigación quedó en manos de un forastero, un investigador de mirada aguda y semblante endurecido por años de enfrentar lo desconocido. Con meticulosa precisión, exploró cada pista y testimonio, intentando reconstruir el último trayecto de Joe. Sin embargo, cada revelación abría nuevas preguntas, cartas crípticas halladas en la cabaña, símbolos grabados en la madera de una iglesia abandonada y un diario personal en el que Joe plasmaba inquietantes reflexiones sobre la dualidad de la existencia. El investigador descubrió que Joe no era simplemente un hombre solitario, era un buscador de verdades ocultas, un viajero que se adentraba en territorios prohibidos, donde la razón y la fantasía se entrelazaban en un torbellino de emociones. En las páginas de su diario se leía la convicción de que algo, o alguien, observaba cada uno de sus pasos, una presencia que se manifestaba en sueños y visiones. Sus palabras sugerían que su destino estaba ligado a fuerzas ancestrales y que su desaparición no era un mero accidente, sino parte de un plan que trascendía la comprensión humana. El investigador continuó su búsqueda incansable, analizando cada rincón donde Joe había dejado una impronta casi imperceptible. Sus pasos lo llevaron a antiguas edificaciones, cuevas ocultas tras la maleza y salas llenas de ecos del pasado. Con cada entrevista, emergían imágenes de un hombre envuelto en un halo de misterio, cuyas últimas horas estuvieron marcadas por encuentros sobrenaturales. Una joven, que en una noche de insomnio había visto a Joe caminar por un sendero iluminado por una luna rojiza, relató que el hombre, absorto en un trance, murmuraba palabras incomprensibles que parecían invocar fuerzas de otro mundo. La atmósfera se volvió irreal, y un inconfundible aroma a tierra mojada y a incienso antiguo inundó el ambiente. A medida que las investigaciones se profundizaban, la figura de Joe se transformaba en un símbolo. No era solo un hombre desaparecido, sino el reflejo de una lucha interna entre el destino y el libre albedrío. Cada descubrimiento abría la puerta a teorías que combinaban la ciencia con el esoterismo.
Textos antiguos, cuidadosamente estudiados en bibliotecas polvorientas, sugerían que ciertos individuos, en momentos cruciales de la historia, se veían envueltos en ciclos de desapariciones misteriosas. Algunos decían que estos eventos eran manifestaciones de un equilibrio cósmico, un recordatorio de que la realidad oculta múltiples capas de existencia, y que la desaparición de Yo podría haber sido el resultado de fuerzas mucho más poderosas que la voluntad humana. En reuniones secretas, donde se intercambiaban hallazgos en un ambiente cargado de expectación, se discutía la posibilidad de que la desaparición de Yo estuviera vinculada a un antiguo ritual olvidado por el tiempo. Se hablaba de ceremonias en las que se rendía homenaje a entidades que habitaban entre los pliegues del universo, de pactos sellados con sangre y sacrificio, y de símbolos que resonaban con una energía primordial. La idea de que Yo, voluntaria o involuntariamente, hubiese participado en uno de estos rituales generó interrogantes inquietantes. ¿Habría aceptado un destino sellado o sido víctima de una conspiración que trascendía los límites de lo humano? Los relatos variaban, pero coincidían en que su desaparición estaba impregnada de un aura de sacralidad y misterio que desafiaba toda explicación lógica. Las autoridades del pueblo, atrapadas entre el escepticismo y la necesidad de calmar a una comunidad asustada, optaron por mantener la discreción. Los documentos oficiales sobre el caso se volvían escasos, y el temor a desatar una avalancha de teorías conspirativas condujo a una investigación cautelosa, salpicada de silencios elocuentes. Mientras tanto, la narrativa popular crecía en fuerza, adoptando elementos de la tradición oral y transformándose en leyenda. El nombre de Joe Clad Daniels se convirtió en una palabra susurrada en las noches oscuras, en el murmullo de las hojas arrastradas por el viento y en el eco de una historia que parecía no tener fin. El legado de Joe, impregnado en la memoria colectiva, trascendió la mera desaparición. Su figura se transformó en un icono de la dualidad humana, simbolizando la eterna lucha entre el conocimiento y la ignorancia, entre la luz y la sombra. Con el paso de los años, jóvenes y ancianos se sintieron atraídos por su enigma, realizando peregrinaciones nocturnas en busca de un rastro que conectara lo tangible con lo inefable. Los relatos sobre su figura se diversificaron, y en cada nueva versión se añadían detalles que, aunque contradictorios, contribuían a la mística que rodeaba su historia. Durante los años siguientes, la historia de Joe Clad Daniels se convirtió en materia de análisis y debate entre investigadores, periodistas y aficionados a lo paranormal. Seminarios y foros se organizaron para discutir teorías sobre su desaparición, algunas basadas en hechos y otras en conjeturas que rozaban lo fantástico. Entre los debates destacó la hipótesis de que Yo habría descubierto un pasaje secreto hacia otra dimensión, una ruta invisible a los ojos mortales, accesible solo para quienes poseyeran un conocimiento arcano. Académicos analizaron textos antiguos y compararon las circunstancias del caso con mitos universales, concluyendo que su desaparición no era un hecho aislado, sino parte de un patrón recurrente en la historia, el misterio de lo desconocido. Hoy, el enigma de Joe Clad Daniels sigue siendo un desafío para aquellos que se atreven a explorar los límites de lo conocido. Los pocos documentos recuperados y los testimonios dispersos se han convertido en piezas de un rompecabezas infinito, donde la búsqueda de la verdad se mezcla con la seducción de lo inexplicable. El silencio que dejó su partida resuena en cada rincón del pueblo, y cada noche, bajo el manto de la oscuridad, las voces de quienes creen en fuerzas mayores se alzan, recordando que el misterio es una invitación a trascender lo ordinario y a adentrarse en lo insondable. El relato de la desaparición de Joe Clad Daniels, tejido con hilos de intriga, misticismo y melancolía, invita a cada oyente a cuestionar lo visible y abrazar lo desconocido. Es una historia que trasciende el tiempo, que se reinventa en cada susurro y sigue alimentando la llama de la curiosidad. En el confín entre la realidad y la fantasía, el misterio de Joe es un eco perenne, una invitación a explorar los abismos del alma y a encontrar, en la oscuridad, la luz de una verdad oculta.